Buenas, a continuación se va a exponer el tema de cadena de aisladores, presentado por Kevin Rebolledo, Mauricio Lozada y mi persona, John Jairo Machacón. El presente contenido se prepara para el curso de redes y líneas de la Universidad de la Costa, impartido por el ingeniero Jorge Silva. Introducción. Las líneas de transmisión son elementos de suma importancia en los sistemas eléctricos de potencia, ya que a través de ellas se transporta la energía que llegará al usuario final, sean estos industrias, residencias, entre otros. Uno de los dispositivos que se utiliza en el montaje electromecánico de las líneas de transmisión y que fungen como elementos de seguridad y sujeción mecánica son los aisladores. Y de su correcta selección depende también el correcto funcionamiento de una línea de transmisión. ¿Qué son los aisladores? Son elementos que se utilizan para prevenir o regular el flujo de corriente en circuitos eléctricos al ser insertados como una barrera entre conductores. Los aisladores son los encargados de soportar y aislar la red. Se utilizan para que los conductores que transportan la energía eléctrica pasen por las torres de transmisión, pero eso sí, sin que se genere contacto. Cuando se instala una línea de transmisión de energía eléctrica, se debe llevar a cabo diferentes procedimientos para que ésta opere de manera normal y segura. Uno de ellos es la correcta selección de los aisladores que soportan los conductores y aislarán a las estructuras de la tensión que existe a través de estos. Debido a que esta selección se ve afectada por varios factores, tanto electromecánicos como ambientales, es necesario realizar un análisis que permita concluir qué tipo de aislador y material de fabricación es el correcto o recomendable para usar. Para la selección del tipo de aislador es muy importante considerar algunos factores, tales como tensiones máximas y nominales, niveles de contaminación en la zona, altitud, problemas de vandalismo y fauna aérea. Requisitos constructivos de los aisladores. Primero, los materiales empleados en la construcción de los aisladores se ajustarán a lo establecido en la NTC 2620, la cual indica que las partes metálicas serán de acero, llevarán protección anticorrosiva por galvanizado y su superficie estará libre de defectos que puedan afectar negativamente al aislador. Segundo, el material utilizado en la fabricación debe garantizar tener altas propiedades aislantes y alta resistencia mecánica. La primera, ya que debe de tener rigidez dieléctrica suficiente para que la tensión de perforación sea lo más elevada posible. Esta rigidez depende de la calidad del vidrio, de la porcelana o del material compuesto que lo conforman y del grueso del aislador. ¿Qué es la tensión de perforación? Es la tensión a la cual se ceba el arco a través de la masa del aislador. Estos materiales deben de tener una resistencia mecánica adecuada para así soportar los esfuerzos demandados por el conductor, por lo que la carga de rotura de un aislador debe ser cuanto menos igual a la del conductor que tenga que soportar. Además, también tienen que tener alta inercia química, porosidad nula y elevado punto de fusión. Tercero, la superficie del aislador debe cubrirse con esmalte impermeable, el cual permita mantener sin dificultad libre de polvo y suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. El ambiente externo al que se exponen estos dispositivos puede tener contaminación, por ejemplo, por calles sin pavimentar, contaminación salina cerca de las costas, contaminación industrial en regiones industrializadas, entre otros. Cuando estos contaminantes se acumulan en la superficie de los aisladores, estos pierden su capacidad aislante y pueden producirse descargas. En casos de avería en estos componentes, pueden producirse desconexiones y en consecuencia falta de electricidad. Los aisladores contaminados pueden desarrollar fallas irreversibles si no se inspeccionan. Estos aspectos mencionados con anterioridad nos llevan a que se imponga el cuarto requisito, el cual nos dice que se debe facilitar el lavado por medio natural con agua de lluvia de estos componentes. Para efectos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, los aisladores usados en líneas de transmisión, redes de distribución, subestaciones y barrajes equipotenciales superior a 100 voltios deben cumplir con los siguientes requisitos. Los materiales constructivos como la porcelana, vidrio, resina epóxica u otros materiales equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie, a menos que el aislador sea exclusivamente para uso en espacios cubiertos. Eso sí, debe conservar su condición aislante. El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos al cual estará sometido.
para lo cual el productor indicará el máximo esfuerzo que soporta y debe ser probado a esas condiciones para determinar la pérdida de su función aislante en caso de rotura, fisura o flameo. Por último, debe tener protección contra corrosión para el medio donde se vaya a utilizar. Esto conforme a la norma IEC 815-1. Tipos de aisladores. Aisladores de porcelana o vidrio. La porcelana está construida por arcilla blanca, feldespato en polvo y sílice. Este material tiene una mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos y a los cambios bruscos de temperatura, en comparación con el vidrio. Además, tiene un valor de aislamiento y el acabado tiene un esmaltado externo que protege de los golpes y dificulta la acumulación de polvo y humedad. Sus características negativas son que suelen ser pesados y tienen tendencia a la fragmentación bajo estrés. El vidrio templado se utiliza, principalmente, para la fabricación de aisladores tipo suspensión. Son más económicos en comparación con los de porcelana, sin embargo, poseen una menor resistencia mecánica, comparada con la porcelana, menor resistencia al impacto y tienen un alto coeficiente de expansión. Por estas razones, el uso de este tipo de material se podría ver limitado principalmente para las líneas de transmisión con un bajo nivel de contaminación de la zona y que no presenten problemas de vandalismo. Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo comprensión duro, liso, brillante e impermeable a la humedad, que le permita, por medio del lavado natural de agua de lluvia, mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. La superficie total del aislador, con excepción de la superficie de quema, debe estar esmaltada. En el caso de los aisladores de vidrio, este deberá ser templado. El vidrio utilizado en la fabricación de aisladores será de preferencia tipo sodio-calcio, reconocido, homogéneo e incoloro. Aisladores de esteatita y resina epoxi. El aislante cerámico se usa ampliamente en subestaciones, transmisión y redes de distribución. Sin embargo, este aislante es vulnerable al medio ambiente contaminado. Se informaron muchas fallas de aisladores cerámicos en sistemas eléctricos. La resina epoxi, en cambio, tiene varias ventajas en comparación a la cerámica, como la ligereza, buena repelencia al agua y alta resistencia a la contaminación. La resina epoxi ciclolipática es uno de los materiales poliméricos utilizados para aisladores de alta tensión. Comúnmente la resina epoxi se forma a partir de resina base y endurecedor curado a temperatura ambiente. Estos se emplean cuando han de soportar grandes esfuerzos mecánicos, esto debido a su resistencia mecánica, que es aproximadamente el doble que de la porcelana. Sus propiedades aislantes también son superiores. Sin embargo, el gran inconveniente de estos aisladores es que tienden a ser muy caros. Aisladores poliméricos. Estos están construidos por un núcleo central de material sólido, usualmente fibra de vidrio y una cubierta exterior aislante de material polimérico, que además se caracteriza por ser flexible. Estos aisladores son usualmente empleados tanto en líneas eléctricas de transmisión y distribución como en subestaciones. Todos los aisladores poliméricos serán livianos, resistentes a los actos de vandalismo e inmunes a los daños causados por agua, rayos ultravioleta o radiación solar. Los aisladores deben presentar altas de diseño aerodinámico que faciliten la autolimpieza por medio de lluvia. El material polimérico utilizado debe poseer un nivel de tracking a lo menos de 3.5 kilovoltios, según la IEC 60587 o ASTM D2303. Las principales ventajas de este tipo de aislador son su resistencia mecánica frente a los golpes, esto derivado de su flexibilidad, y también tiene un mejor comportamiento ante la contaminación. Esto se deriva de las características del material polimérico. A continuación, les hablaré acerca de la cadena de aisladores. Anteriormente se habló acerca de los tipos de aisladores y los tipos de materiales como tal se utilizan para construirlos. Esto hace parte de los requerimientos de fábrica, lo cual se rigen por ciertas normas. A su vez, se habló acerca de las funciones principales que deben cumplir los aisladores. Sabemos
que los aisladores como tal sirven para sujetar los conductores de manera de que estos no se muevan en sentido longitudinal o transversal. ¿Con qué fin? Para evitar de que ocurra una derivación de la corriente de línea hacia tierra. ¿Qué pasa si esto llega a ocurrir? Si hay un aislamiento que se encuentra defectuoso, va a ocasionar pérdidas de energía y como tal va a generar un aumento del gasto de explotación comercial del sistema. Las cadenas de aisladores se pueden definir como el conjunto de aisladores conectados entre sí a una estructura, el cual va a encargarse de sujetar un conductor y a su vez evitar el contacto entre la estructura y el material conductor, en este caso serían las líneas energizadas. Los aisladores como tal se encargarán de ajustar mecánicamente los conductores a las estructuras. ¿Esto qué va a hacer? Va a asegurar el aislamiento eléctrico entre estos dos elementos, ya que va a evitar un contacto directo entre los dos tipos de materiales. Composición de cadenas de aisladores. Como tal, sabemos de que los aisladores, para poder sujetarse a una estructura, deben tener ciertos elementos o herrajes que permiten esa adhesión o ese ajuste mecánico entre el conductor y la estructura. Los elementos que conforman la cadena de aisladores son los siguientes. Primero, tenemos la horquilla, que se puede decir horquilla en Y o bola larga. Esta va a ser la que se encarga de la sujeción entre la estructura y la cadena de aisladores. Segundo, los aisladores. Como mencionamos anteriormente, estos deben estar compuestos de un material que garantice el aislamiento entre las estructuras y las partes energizadas, que en este caso serían los conductores. Como tercer elemento tenemos la calavera. Puede ser de ojo largo o de ojo corto. Este elemento está fabricado por acero galvanizado en inmersión en caliente y a su vez se utiliza para la suspensión vertical en sus estaciones y en líneas de distribución o de transmisión. El cuarto elemento es la grapa de suspensión, el cual va a encargarse de la sujeción mecánica entre el conductor y la cadena de aisladores. Como quinto elemento tenemos el yugo triangular. Este elemento es utilizado para la sujeción de dos o más conductores por fase. El sexto elemento es la grapa de tensión o de compresión. Este elemento va a estar seleccionado dependiendo el calibre del conductor. Cadenas en I. Este tipo de arreglo va a cumplir con ciertas características que va a permitir el óptimo funcionamiento de este grupo de aisladores. Como tal, sabemos que las cadenas de aisladores constantemente están interactuando con las fuerzas del viento. Por lo tanto, una de las principales características de este tipo de arreglo es el balanceo por efecto del viento. Ahora, ¿por qué se toma como una característica principal? Pues resulta que interactuar las fuerzas del viento con el conjunto o el arreglo de cadenas aisladores, esto va a presentar unas cargas verticales que van a actuar en la misma dirección en la que se va a balancear la cadena. Por lo tanto, se puede decir de que este conjunto o este tipo de arreglo va a ser un punto de anclaje o el pivote. Este tipo de arreglo puede estar diseñado para soportar de una o dos líneas de transmisión. Cadenas en B. Este tipo de arreglo presenta ciertas características similares al tipo de arreglo anteriormente mencionado. ¿De qué depende el uso de este tipo de arreglo? Pues depende de la forma en la que se va a configurar la estructura y los conductores. Pero ¿qué pasa? A su vez, también se va a utilizar para brindar una mayor estabilidad y un soporte a los conductores y aisladores. Ahora, ¿por qué se necesitaría una mayor estabilidad en este tipo de arreglos? Resulta que en este tipo de arreglos se presentan unos claros que no son rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que los conductores o aisladores llegan o salen de los puntos de anclaje con cierto ángulo de inclinación con respecto a la estructura. Esto puede ocurrir principalmente por dos razones. Una de ellas es la topografía del terreno o por ramificaciones de la misma línea de transmisión. Requerimiento de calidad. Los requerimientos de calidad son muy importantes a la hora de escoger el arreglo con cual se va a configurar la cadena de aisladores. Este tipo de requerimientos de calidad brindan mayor seguridad y confianza a la hora de seleccionar el tipo de aislador, ya que se rigen de ciertas normas que permiten lo que es el sistema de gestión de calidad, como lo es la ISO 9001, y los sistemas de gestión ambiental, como la es la 14001. Hay que tener ciertos requisitos en cuenta para obtener un óptimo trabajo de los aisladores.
Uno de estos requisitos es el requisito eléctrico normalizado. ¿En qué consiste esto? En que el diseño de aisladores debe ser tal que se respeten las tensiones soportadas según las normas. Otro requisito importante es el comportamiento bajo polución de los aisladores, el cual se debe cumplir con los requisitos específicos para su comportamiento bajo estas condiciones de trabajo. Por lo tanto, observamos que va relacionado con los sistemas de gestión ambiental. A su vez, otro requisito importante son los requisitos mecánicos. ¿Qué quieren decir o de qué trata este tipo de requisitos? De que el diseño de los aisladores de la línea aérea debe ser tal que satisfagan los requerimientos o los requisitos mecánicos que se determinan en la norma. Un requisito muy importante a la hora de seleccionar una cadena de aisladores es el requisito de durabilidad. La durabilidad de un aislador va a estar influenciado principalmente por el diseño y la elección de los materiales o los procedimientos que se van a tener en cuenta de fábrica. Todos los materiales que van a ser utilizados para la construcción de este tipo de aisladores van a estar sometidos a ciertas pruebas para controlar y regular su buen funcionamiento. Uno de los requisitos principales para el buen funcionamiento de estos aisladores es la resistencia a la corrosión atmosférica. Los aisladores estarán expuestos a altas temperaturas y condiciones climáticas extremas, a lo cual pueden afectar a su buen funcionamiento. Hay diferentes tipos de ensayos utilizados para gestionar la calidad en los sistemas aisladores. Entre ellos podemos encontrar lo que son los ensayos mecánicos, los ensayos termomecánicos, los térmicos, los dimensionales, los de impacto, los de galvanizado y entre otros ensayos. Este tipo de ensayos va a estar regido bajo normas como lo son la ANSI C295, las ANSI C296 y la IS 61109. Condiciones ambientales. Se tienen en cuenta las condiciones ambientales para poder garantizar la óptima operación de los aisladores a la intemperie. De acuerdo a la siguiente tabla, se observarán las condiciones normales de servicio a la cual van a operar los aisladores. Tengan en cuenta los siguientes factores ambientales: la altitud máxima, la temperatura mínima y máxima en grados Celsius, el nivel de humedad, la velocidad del viento, el nivel de contaminación basándose en la norma IS 60815, la radiación solar máxima en vatios por metro cuadrado, la capa de hielo máxima y la actividad sísmica. Criterios para cálculos de aislamiento. Para los cálculos de aislamiento es necesario tener en cuenta cuatro factores importantes. Primero sería la tensión nominal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tensión nominal? La tensión nominal es el valor asignado a un sistema eléctrico al cual se refiere las características de funcionamiento del sistema, es decir, las condiciones de operación normales. La segunda a tener en cuenta es la tensión máxima de operación. La tensión máxima de operación se puede definir como la tensión máxima que se va a presentar en un instante en un punto cualquiera del sistema en condiciones de operación normal. En las tensiones máximas de operación no se van a tener en cuenta lo que son las tensiones máximas transitorias, como por ejemplo las tensiones que se generan en los arranques de motores, al igual que no se van a tener en cuenta las variaciones temporales que van a ser ocurridas en condiciones anormales. Condiciones anormales se pueden tomar como las fallas o las desconexiones súbitas de grandes cargas. El tercer criterio que se puede tener en cuenta para el cálculo de aislamiento es la contaminación, ya que la contaminación debilita el comportamiento eléctrico de la cadena de aisladores. ¿Qué va a pasar? Esto va a provocar un aumento de la corriente superficial. ¿Se mide esto? Se mide por la equivalencia de concentración de sal por área de la superficie del aislador. Al fin de que esto está relacionado con la cantidad de electrolito que va a provocar las dificultades de comportamiento del aislador. Por último, podemos tener como criterio para el cálculo de aislamiento la corrección del nivel básico de aislamiento. Esta corrección del nivel básico de aislamiento está relacionada con la altura sobre el nivel del mar y se va a corregir por la altitud mayor de 1000 metros sobre el nivel del mar. Ok, a continuación les voy a explicar esta tabla, que esta es la tabla en la cual nos indica esa, que son las tensiones de flameo en las cadenas de aisladores en media tensión, y hay que tener en cuenta esta tabla. Como observamos, nos indica en la parte de diámetro características y las unidades en kilovoltios, y en la parte derecha serían la cantidad de aisladores mínimas. Como todos sabemos,
Una cadena de aisladores se considera a partir de de la unión de dos aisladores o más. Las características que hay que tener en cuenta de esta tabla son el flameo de baja frecuencia en seco, en baja frecuencia en lugares húmedos, el flameo crítico al impulso positivo y al impulso negativo. Otros factores que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar o colocar una cadena de aisladores son los diámetros de estos mismos, dado que hay restricciones mínimas que indican que dependiendo de un nivel de contaminación se necesita la longitud de una cadena de aisladores hasta cierto punto, que sería la mínima, dado que se puede producir un flameo o un arco eléctrico debido al nivel de contaminación si la cadena de aisladores no cumple con las distancias mínimas o sugeridas dependiendo del nivel de contaminación y teniendo en cuenta las características de esta tabla. Reparto de potencial entre los distintos elementos de una cadena. Cuando se forma una cadena de aisladores no se tiene en cuenta la tensión de contorneo, sino del número de aisladores por la tensión de la línea. Como observamos aquí hay tres ejemplos, pero a continuación les voy a mostrar la demostración matemática de esto. En una cadena de aisladores de suspensión, el potencial entre el conductor y la cruceta no se reparte uniformemente. Y esto conlleva a consecuencias de una desigualdad de tensión a la cual quedan sometidos los aisladores, siendo esto tanto que menos cuando más alejado esté el conductor. El efecto anteriormente descrito se debe a la desigualdad de corriente capacitiva en los diferentes elementos entre él y la Tierra. Una cadena de aisladores es, desde el punto de vista de capacitancia, es equivalente a un conjunto de condensadores conectados como se indica en la figura aquí en la parte derecha. La corriente capacitiva que pasa por el elemento más cercano al conductor es mayor que los demás y va decreciendo en cada uno de ellos según el orden de colocación. Esta diferencia de potencial que se ven sometidos los elementos, en cuya expresión general es B es igual a corriente sobre frecuencia natural sobre la capacitancia de cada elemento, donde I es la corriente capacitiva, C es la capacitancia de cada elemento, W es la frecuencia natural, CT es la capacitancia de cada elemento respecto a la Tierra, Bn es el potencial del conductor respecto a la Tierra, Bn1 y sucesivamente es el potencial en la unión de los dos números de elementos. Como las corrientes de capacitancia están en fase, tenemos que I1 es igual a I'1 más I'1. I1 es igual a I'2 más I'2. I'2 es igual a I'3 más I'3 y así sucesivamente. Como en general se verifica que I es igual a frecuencia por capacitancia por potencial de conductor, la ecuación reemplazando la anterior ya mencionada sobre las corrientes quedaría de la siguiente forma. Y reemplazando frecuencia por capacitancia, que sería la K, que la K sería el resultado de la división de capacitancia de tierra sobre la capacitancia que presenta cada aislador. Obtenemos la siguiente ecuación,
que sería la que se encuentra en la parte de abajo, que es B sub n menos B sub n menos 1 igual a B sub n menos 1 menos B sub n menos 2 más K B sub n menos 1. Si observamos, vemos que tiene una secuencia a medida de que aumenta el número de aisladores en la cadena. Luego de todo eso, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Y a continuación voy a mostrarles cómo se resuelve un ejercicio con este sistema de ecuaciones. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: sea una cadena de suspensión de 3 aisladores sometidos a una tensión de 13.2 kV y otra cadena de 3 aisladores de 36 kV, sabiendo que K es igual a 0.2 para el primer caso y K es igual a 0.3 para el segundo caso. Hallar la tensión que soporta cada aislador. Como vemos, es una cadena de aisladores de 3. Simplemente utilizamos este sistema de ecuación. Primero que todo, asumimos que B sub n menos 3 es igual a 0. Como observamos, cuando tenemos Bn sub n3 es igual a 0, tenemos que Bn sub n menos 1 es igual a 2 más K por Bn menos 2. Reemplazando B sub n menos 1 en Bn, y la ecuación quedaría tal que B sub n es igual a 2 más K por 2 más K por B sub n menos 2 menos B sub n menos 2. Si observamos bien, tenemos un factor en común, y separamos y obtenemos que queda multiplicando 2 más K por 2 más K menos 1 por B sub n menos 2, y eso es igual a B sub n. Para hallar B sub n menos 2, despejamos, pasamos lo anterior mencionado a dividir a B sub n y obtenemos esta ecuación. Luego ya solo sería cuestión de colocar los datos que ya tenemos y comenzar a resolver. Reemplazando B sub n por 13.2 kilovoltios sobre 2.2 por 2.2 menos 1. Eso nos da un valor en B sub n menos 2 de 3.4375 kilovoltios. Luego esto lo multiplicamos por 2.2 y nos estaría dando el valor de B sub n menos 1. Pero con lo anterior, con el 3.43.75, obtenemos que ese es el aislador más cercano al apoyo que soporta esa tensión. Luego, multiplicando ese 3.4375 por 2.2, obtenemos que es igual a 7.5625 kilovoltios. A esto le restamos el 3.4375 para obtener el valor de aislamiento que tiene este aislador, valga la redundancia. Y para hallar el valor más cercano
Al conductor simplemente restamos lo que obtuvimos en B sub n-1 menos el 13.2 kilovoltios de la tensión que está sometida a la cadena de los 3 aisladores. Y de esto tenemos que el valor del aislador que está al lado de la línea de conductora, obtenemos que es 5.6375 kilovoltios. Ya luego de esto sería el siguiente ejercicio, que simplemente sería tomar los valores y reemplazar el K por 0.3 y ya no sería 2.2 sino 2.3, y el B sub n ya no sería 13.2 sino que sería 36 kilovoltios. Aquí simplemente es cuestión de reemplazar y obtenemos que en B sub n menos 2 es igual a 8.39 kilovoltios. Esto hacemos el mismo procedimiento que con el anterior y multiplicamos el valor de 8.392 kilovoltios por 2.3 y obtenemos que el valor de ese aislador que se encuentra antes del conductor más cercano a la línea de transmisión, obtenemos que el valor del aislador que se encuentra antes del aislador más cercano al conductor es de 19.301 y este valor se lo restamos a B sub n, que vendría siendo 36 kilovoltios, y esto nos vendría dando 16.699 kilovoltios en ese aislador que se encuentra al lado del conductor. Y con esto concluiríamos el ejercicio y continuamos con la diapositiva. Haciendo una observación en el documento de gas natural Fenosa, en la tabla número 5, la cual nos sugiere la longitud mínima de cadena de aisladores dependiendo del nivel de contaminación. Además de que también consideran o no, nosotros los ingenieros eléctricos consideramos una cadena de aisladores a partir de que se unen dos aisladores, y hay que tener en cuenta la longitud de cada cadena de aisladores, y eso se tiene en cuenta también con el número de la cantidad de aisladores por la longitud del paso del aislador seleccionado, y todo eso tiene que estar en milímetros, y esa longitud nos la da el fabricante. Y así también hay que tener en cuenta las distancias mínimas dependiendo del nivel de contaminación, la cual nosotros tenemos en cuenta al momento de colocar o hacer un estudio para la colocación de estas cadenas de aisladores. Como iba diciendo, valga la redundancia, dependiendo de la contaminación del lugar. A continuación voy a hablar sobre distancia de fuga. En la publicación de la IEC 6815 establece la sección de los aisladores bajo condiciones ambientales específicas que aplican tanto para aisladores tipo poste o de suspensión, cadena de aisladores, entre otros. Esta norma instaura 4 niveles de contaminación que nos indica o dictamina de tal manera: para cada nivel le corresponde un intervalo de fuga fase que se mide en milímetros sobre kilovoltios.
Como podemos observar en la tabla, está la distancia nominal de fuga y los niveles de contaminación. En los niveles de contaminación se encuentran ligero, medio, pesado y muy pesado, teniendo así cada uno de ellos los valores equivalentes que sean 16, 20, 25 y 31. Estos valores son los estandarizados por la publicación ISE 60815, que nos indica que a estas distancias se pueden presentar unas fugas o, como nosotros lo conocemos, arcos eléctricos, dependiendo del nivel de contaminación. Dando un ejemplo así, si en dado caso el nivel de contaminación sea pesado y se encuentra una distancia de fuga de nivel ligero, se generará una falla o un arco eléctrico. Para evitar una fuga se utiliza este cálculo de distancia de fuga. Para realizar este cálculo de la distancia mínima de fuga de los aisladores en un ambiente contaminado, es necesario determinar la distancia mínima de fuga, para lo cual se utilizan las siguientes expresiones: dF mínimo igual a KF por UM por KD, y el resultado nos tiene que dar en milímetros, donde dF mínimo es la distancia de fuga mínima, KF es la distancia de fuga mínima específica, y este es el nivel de contaminación. Dependiendo si dm es menor a 300 milímetros, es igual a 1, y si se encuentra entre 300 milímetros y 500 milímetros, es igual a 1.1, y si es mayor a 500 milímetros, es igual a 1.2. Además también está UM, que es la tensión máxima del material, que esa nos tienen que dar los valores en kilovoltios, y KD, que sería el factor de corrección del diámetro. Estas serían las referencias donde conseguimos la información, y con esto concluiríamos la presentación. Muchas gracias.